Carlota de México, nacida como María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha, fue la segunda y última emperatriz consorte de México, siendo de nacimiento princesa de Bélgica y por su matrimonio, archiduquesa de Austria, princesa de Hungría y Bohemia, y virreina de Lombardía-Véneto, entre otros títulos. De conformidad con lo establecido con el artículo 2 del Estatuto Provisional del Imperio, que la reconocía como regente y cabeza del gobierno ante cualquier ausencia del emperador Maximiliano I, y considerando que en efecto dicha regencia se produjo, durante las giras del monarca al interior del país, ejerciendo distintas funciones ejecutivas, la emperatriz fue la primera mujer gobernante en la historia de México. Antes de meternos a fondo, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para no perderte ninguno de nuestros videos. Sin más, comencemos. Carlota nació en el castillo de La Eken cerca de Bruselas, Bélgica, el 7 de junio de 1840. Fue la única hija, de los cuatro, del matrimonio formado por el rey Leopoldo I de los belgas y la princesa Luisa María de Francia, hija del rey Luis Felipe I de Orleans, descendiente de Luis XIII, y de la princesa María Amelia de las Dos Sicilias, hija a su vez de Fernando I, rey de las Dos Sicilias. Llamada así en honor a la primera esposa de su padre, la princesa Carlota de Gales, que murió durante un parto fallido. Carlota tenía tres hermanos: Luis Felipe, que murió en la primera infancia; Leopoldo, que después de la muerte de su padre se convirtió en rey de Bélgica; y el príncipe Felipe, conde de Flandes. Su abuela, la reina María Amelia de Francia, era la esposa de Luis Felipe I de Francia, y sobrina de la reina María Antonieta, que murió decapitada víctima de la Revolución Francesa. María Amelia era la confidente cercana de Carlota, y durante su boda en 1857, llevó una pulsera con un retrato en miniatura de su abuela y mantuvieron correspondencia con regularidad, sobre todo más tarde mientras Carlota se encontraba en México. Cuando Carlota tenía 10 años, su madre, la reina Luisa María, murió de tuberculosis y Carlota quedó bajo la tutela de Antonieta Dionisia, duquesa de Ulste, una amiga cercana de la familia. Aunque joven, la princesa tenía su propia casa, pero durante unas semanas al año, se quedaba en Clermont House, la casa de campo donde pasaba el exilio la reina María Amelia y el resto de la familia real de Francia. Pertenecía a la casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, que tomó su nombre del diminuto ducado alemán a la que pertenecía su padre, el primer rey de Bélgica. El 27 de julio de 1857, Carlota se casó con el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo, el idealista hermano menor de Francisco José I, emperador de Austria, convirtiéndose posteriormente en archiduquesa de Austria. En la corte de Viena fue muy apreciada por su suegra, que veía en ella el ejemplo perfecto de una esposa de un archiduque austriaco. Carlota tuvo una relación tensa con la emperatriz Isabel, conocida como Sisi, esposa de su cuñado Francisco José I. Aparentemente Carlota sentía rechazo por la profunda conexión que existía entre la emperatriz y Maximiliano. Más adelante, por presiones de su padre el rey Leopoldo I, se decidió nombrar a Maximiliano como virrey de Lombardía-Venecia. Carlota pasó varios años relativamente felices en Italia como la esposa de Maximiliano mientras él se desempeñaba en sus funciones como el gobernador de las provincias de Lombardía y Venecia. Aunque Lombardía y Venecia estaban bajo el dominio del Imperio Austríaco, ni Maximiliano ni Carlota tuvieron verdadero poder, y ambos estaban impacientes por papeles más desafiantes en la vida. Años después, la joven pareja aceptó la oferta del trono de México hecha por la Junta de Notables, un grupo de mexicanos sobresalientes de todo el territorio, opuestos al gobierno encabezado por Benito Juárez, entre ellos José María Gutiérrez de Estrada, Juan Nepomuceno Almonte y el doctor José Pablo Martínez del Río, entre otros. Ellos anhelaban una monarquía para solucionar la inestabilidad política de México. Irónicamente, Juan Nepomuceno Almonte era hijo del generalísimo José María Morelos, uno de los principales insurgentes en la Guerra de Independencia contra España. Emperatriz de México. A principios de la década de 1860, Napoleón III de Francia inició la intervención francesa en México. Francia, impaciente en convertir a México en un estado satélite, buscó un testaferro adecuado para servir como el emperador nominal.
El archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo aceptó la corona mexicana el 10 de abril de 1864 en el Palacio de Miramar, embarcándose en Trieste la nueva pareja imperial rumbo al puerto de Veracruz, a bordo de la fragata Nevare, que fondeó en la bahía del puerto. En la Ciudad de México escogieron como residencia imperial el castillo de Chapultepec. La primera mujer gobernante de México, Carlota como nueva emperatriz, comenzó junto a su esposo Maximiliano a configurar una corte con un rígido protocolo influenciado por su vida juntos en Austria. Carlota presidía junto a Maximiliano los grandes bailes y recepciones que se celebraban en el Palacio Nacional de México y su nueva residencia imperial, Chapultepec. La nueva emperatriz intentó, desde un principio, mantener una activa actitud hacia los asuntos políticos. Con un carácter decidido, Carlota intervino en la política imperial, mientras Maximiliano se evadía en sus proyectos para reformar México, llevando a cabo actuaciones para intentar frenar la inestable situación que se vivía fuera de la Ciudad de México, sobre todo con respecto a los grupos guerrilleros y el ejército liberal fiel a Benito Juárez. Carlota intentó ayudar en todo lo posible al emperador Maximiliano. En su corto reinado, Carlota de México asumió las funciones propias de su rango, y durante algunos meses, mientras Maximiliano visitaba el interior del país, encabezó la regencia del imperio. La emperatriz llegó a promulgar la abolición de los castigos corporales y una justa limitación de las horas de trabajo, impulsó empresas como los ferrocarriles, el telégrafo, el transporte a vapor y la beneficencia. Retomó, con su esposo, el proyecto del monumento a los héroes de la independencia que Santa Anna había dejado inconcluso, y encargó a Ramón Rodríguez Arangoiti la remodelación integral del Zócalo. Fundó un conservatorio de música y una academia de pintura, gastó enormes cantidades de dinero en obras de caridad, abrió guarderías, asilos, casas de cuna y expulsó a los ladrones de los alrededores de la ciudad. En el conflicto entre el Segundo Imperio y la Iglesia Católica, Carlota jugó un papel muy importante. Ferviente católica, pero escéptica del clero mexicano, negoció sin ceder haciendo que se rompiera definitivamente la relación entre el Estado y la Iglesia. Promulgó la Ley de Instrucción Pública en la cual se garantizaba la educación primaria, obligatoria y gratuita. La emperatriz había sido educada por su padre el rey Leopoldo I para gobernar, por lo cual contaba con amplios conocimientos en política, geografía, música y artes. Hablaba francés, alemán, inglés, italiano y español. Incluso llegó a elaborar un proyecto de constitución. Su actitud y determinación frente al ejercicio del poder, sumadas a sus ideas liberales y la influencia que ejercía a su esposo, no solo la volvieron un importante contrapeso en el poder, sino que era vista como una figura que podría fortalecer la posición del imperio frente al avance republicano, a tal grado que fue apodada como la Roja, por sus posturas radicales. En el ámbito privado, la pareja imperial fue distanciándose con el paso de los meses. Carlota y Maximiliano disponían de aposentos y camas separadas y cada vez fue menos frecuente la visita del emperador a las habitaciones de su cónyuge. Por otro lado, pronto surgieron rumores de infidelidades de Maximiliano, fascinado por las jóvenes mexicanas. Caída del imperio. El Segundo Imperio Mexicano, que data del año 1864 a 1867, fue breve y agitado debido a los choques entre la guerrilla republicana y los ejércitos imperiales mexicanos y franceses. Desde el principio los emperadores no pudieron equilibrar sus políticas liberales con la plataforma de los intereses conservadores que les habían llamado a gobernar. Tan solo pocos meses después de la coronación, Napoleón III comenzó a señalar su abandono a Maximiliano. En 1866 Francia, bajo la amenaza de Prusia, la presión de los Estados Unidos y especialmente las derrotas que sufrían frente a los guerrilleros de Benito Juárez, retiró sus tropas. Este obstáculo estratégico fue un golpe fatal a la monarquía mexicana y el imperio se vino abajo. La situación fue exacerbada por un bloqueo de los Estados Unidos que impidió acudir a los refuerzos franceses. La emperatriz Carlota Amalia, que ya se había destacado como atrevida viajera yendo a la península de Yucatán para conocer a los mayas y las ruinas de Uxmal en 1865, decidió cruzar el Océano Atlántico en búsqueda de ayuda en Europa en una tentativa desesperada de salvar el trono de su marido. Se entrevistó con la nobleza europea en París y Viena, a quienes recordó en vano el compromiso contraído 4 años antes.
El poco éxito de su petición pudo ser una de las razones por las que comenzó a mostrar síntomas de desequilibrio mental, ayudado por los continuos desplantes del emperador francés Napoleón III. Desde Francia, se dirigió a Trieste para descansar y después a Roma, con la intención de conseguir el apoyo papal e inclinar a los conservadores mexicanos a su causa. Acudió al Papa Pío IX, a quien imploraba un concordato para el imperio tambaleante. Sin embargo, del Papa únicamente consiguió promesas vagas que la desesperaron. En una de esas entrevistas, empezó a mostrar alteraciones en su intelecto e inclusive mencionando que la querían envenenar, llegando a tomar el agua de las fuentes públicas de Roma. Inclusive, posterior a una de las entrevistas con el Santo Padre, durmió en la Santa Sede, siendo hasta ahora la única mujer que ha dormido en ese sitio. Fue así como Carlota Amalia fracasó en el intento de lograr el apoyo europeo para la monarquía mexicana. Desde ese momento, bajo presión, su locura fue incrementándose, con episodios de lucidez y demencia, agravados por el fusilamiento de su marido. Maximiliano I había sido aprehendido en Querétaro y en juicio por el estado de guerra en el país, se le condenó a muerte. La sentencia se cumplió el 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas en Santiago de Querétaro, acompañado de los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. La emperatriz viuda. El imperio se había derrumbado después de solo 3 años, tal y como ella había predicho, mencionando que si Napoleón III sacaba sus tropas de México, el segundo imperio mexicano se caería como un castillo de naipes. El presidente de México Benito Juárez aprobó la ejecución de Maximiliano I el 19 de junio de 1867, decidida por un tribunal militar. Las últimas palabras del depuesto emperador sobre su esposa fueron: «Pobre Carlota». Unos meses antes Carlota había abandonado México en su vano intento de obtener ayuda de Francia y del Papa. Al llegar a Europa y fracasar en su misión, comenzó a mostrar signos de locura. Su hermano el príncipe Felipe, conde de Flandes, la tenía examinada por médicos, que la declararon demente. Ella pasó el resto de su vida en aislamiento, primero en el pabellón del jardín de su castillo de Miramar. Luego Carlota fue trasladada al castillo de Tervuren, y finalmente en el Château de Bouchout, en Maïs, Bélgica. Durante la Primera Guerra Mundial, su propiedad belga fue rodeada por el ejército alemán, pero como Austria fue uno de los aliados principales de Alemania y ella era la cuñada viuda del emperador austriaco, Francisco José, no fue atacada. Un corresponsal estadounidense de la época capturó para la posteridad el letrero que se puso afuera del castillo, advirtiendo que allí moraba la cuñada del emperador austrohúngaro, aliado del Kaiser. Existe la hipótesis de que la locura de Carlota era real y fue debido a la ingesta de la seta teonanácatl. Se dice que Carlota fue con una herbolaria de la Ciudad de México a la cual le pidió ayuda para poder concebir. Llevaba oculta su identidad con un velo, pero la herbolaria, partidaria de Benito Juárez, la reconoció. Al teonanácatl se le conoce como la carne de los dioses, y se emplea en soluciones muy diluidas, como un tónico, porque a concentraciones altas puede producir un estado de locura permanente. Muerte. Carlota falleció víctima de una neumonía causada por influenza el 19 de enero de 1927, con 86 años de edad, a las 7 de la mañana en el castillo de Bouchout, Bruselas. Tras su muerte, las cámaras de Bélgica levantaron sus sesiones en señal de duelo, se guardó luto en la corte por 10 días, expusieron su cuerpo en la Cámara Imperial de Bouchout, sobre un lecho de roble cubierto por rosas y ciclaminos y un baldaquino azul celeste. La familia real veló junto a ella. Al día siguiente se realizó el funeral, su cuerpo fue trasladado a la iglesia parroquial de Meise en un carro adornado por las armas imperiales, y seguida por el rey Alberto I, los príncipes Leopoldo y Carlos y otros funcionarios. Por su parte, la reina Isabel Gabriela de Baviera junto con las princesas, la esperaban en la iglesia. La bendición fue dada por el cardenal Mercier. Sobre su féretro se leía: Su Majestad la Emperatriz María Amalia Carlota Victoria Clementina Leopoldina, princesa de Bélgica. Nació en La Eken el 8 de julio de 1840, falleció en el castillo de Bouchout el 19 de enero de 1927, viuda de Su Majestad Imperial el Archiduque Maximiliano de Austria, emperador de México. Sus restos reposan en la cripta de la iglesia de La Eken, lejos de los restos de su marido,
que descansan en la cripta imperial de la Iglesia de los Capuchinos en Viena. Según historiadores, las últimas palabras de Carlota fueron: todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito. Es así como llegamos al final del video, esperemos que te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No te olvides de dar me gusta y compartir el enlace con todos tus amigos y familiares, para que conozcan más sobre la vida de la emperatriz Carlota de México. Gracias por seguir el canal, y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Nos vemos en el siguiente video.